El primer indicador que vamos a comenzar a estudiar es el valor presente neto. Sus siglas, o como comúnmente lo conocemos, es como BPN. Y en algunos textos también lo vamos a encontrar como valor actual neto o VAN. Y en su fórmula de Excel que vamos a ver más adelante, lo vamos a encontrar como VNA. Pero cualquiera de los tres estamos hablando del mismo concepto. Lo primero que tenemos que hacer es comprender qué es lo que representa el valor presente neto. Aquí les puse en 3 líneas una definición muy básica y muy fácil que vamos a tratar de comprender. Primero, el valor presente neto, tal cual como lo encontramos en un libro, es así: la cantidad de dinero que representan en la actualidad los futuros ingresos que generaría el proyecto en un periodo de N años, y surge de la necesidad de comparar la suma de los flujos que se producen en diferentes periodos de tiempo contra la inversión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el valor presente neto o qué expresa? El resultado que va a expresar es una cantidad monetaria. Pero nos dice también que aquí estamos incluyendo diferentes tiempos. Por ejemplo, nos habla de el dato de actualidad y de futuros ingresos. Entonces, expresa este concepto que surge porque hay una necesidad de comparar la suma de flujos que están en diferentes periodos. Es muy importante aquí que puntualicemos que si yo hoy tengo 100,000 pesos, dentro de un año esos 100,000 pesos no van a valer lo mismo, porque muy comúnmente ya conocemos el concepto de la inflación, que quiere decir que es el alza generalizada de precios. Si yo hoy, 28 de julio, puedo comprar cierta cantidad de productos con 100 pesos, el 28 de julio del 2021 no voy a poder comprar lo mismo. Entonces, no puedo decir que esos 100 pesos de hoy son lo mismo que los 100 pesos de dentro de un año. No los puedo comparar porque uno de los dos va a estar en desventaja. No es correcto compararlos. Pero si necesito hacerlo, lo que aplico es esta fórmula. Entonces, ¿de dónde surge la necesidad de comparar flujos? Porque, por ejemplo, en esta pequeña gráfica, les digo, en un periodo 1 tengo 80,000 pesos, en un periodo 2 tengo 120,000 y en un periodo 3 tengo 160,000 pesos. Cada uno de estos tres está en un diferente periodo. Entonces 160,000 no los puedo comparar con los 120,000 y estos 120,000 no los puedo comparar con 80,000 y estos 80,000 no los puedo comparar con estos 200,000, pero necesito hacerlo porque vamos a ponernos en contexto. Imagínense que esta es una empresa que yo necesito evaluar. Es una idea de negocio de un alumno de la universidad. Con 200,000 pesos quiere montar un pequeño negocio de comida con reparto a domicilio. Necesita esto para poder echar a andar el negocio. Se dan cuenta que este flujo del periodo cero tiene una flecha hacia abajo. Lo tiene de esta manera porque al ser la inversión es un gasto. Un gasto para nosotros significa un egreso o salida de efectivo. Por eso lo ponemos con una flecha hacia abajo. Entonces, este alumno invirtió 200,000 pesos, pero al elaborar su proyección financiera de su idea de negocio, le dice o le resulta que en el año 1, si se dan cuenta, la flecha va hacia arriba, va a ganar 80,000 pesos. Y en el año 2 va a ganar 120,000 pesos. Y en el año 3 va a ganar 160,000 pesos. Si hago la suma, pues estos tres datos son superiores a la inversión. Si yo les preguntara, ¿invertirían en esta idea de negocio? Probablemente su respuesta sería que sí, porque la suma de estos tres flujos netos de efectivo superan a la inversión, y si la superan quiere decir que hay una utilidad o que hay un rendimiento para ti. Pero nos dice acá arriba, el valor presente neto
surge de la necesidad de comparar la suma de flujos que se producen en diferentes periodos de tiempo contra la inversión. La suma que yo acabo de hacer no es correcta, porque como les decía, estos 200,000 pesos contra el periodo 1 no están en la misma línea de tiempo, por lo tanto no es correcto. Entonces, para eso se aplica esta fórmula. Esta fórmula, si la vemos así, pues hasta nos puede llegar a asustar por todos esos términos que tiene. Pero vamos a tratar de explicarla de la manera más simple para que pueda quedar muy comprendida. Este signito significa sumatoria. Entonces me dice, en el valor presente neto tienes que sumar todos los flujos desde el primero hasta el último o el n. Entonces pueden ser 1, 5, 10, 15 periodos. Entonces, ¿cómo vas a depreciar o cómo vas a igualar los flujos? Muy fácil. A tu flujo de efectivo, que es la VT que está en esta parte de la fórmula, la vas a dividir entre 1 más K, que K es una tasa de descuento. Y a este término que está dentro del paréntesis lo vas a elevar a un número expresado con la letra T, que esa letra T significa un periodo de tiempo, que en este caso son estos tres, un determinado número de periodo. A la suma de todos estos, esta es la primera parte de la fórmula, a la suma de todos estos le vas a restar la inversión, porque al hacer esta partecita de la fórmula, el VT entre 1 más K elevado a la T, con esto estamos depreciando o llevando todos esos flujos a un determinado periodo para poderlos comparar. Probablemente la explicación junto con la fórmula tampoco todavía ha quedado clara. Entonces, para eso les hice esta pequeña línea de tiempo. Entonces, tenemos aquí una banderita que en la línea de tiempo significa como si fuera una meta. Y en cada periodo encontramos una rana. Ahora, ¿qué tiene que ver una rana con la idea de negocio? Bueno, esta manera en la que se las voy a explicar es la que más me ha funcionado a mí porque se les queda muy grabado. Esta rana que está presente en cada periodo tiene un objetivo. Ese objetivo es llegar a la meta que está en el periodo 0. El periodo 0 lo vamos a entender como la actualidad, o sea, el hoy. Hoy tenemos 200,000 pesos y dentro de un año esperamos ganar 80,000. Para poder comparar estos 80,000 contra mi inversión inicial, a esta rana, a la vez que da el brinco, le voy a cobrar una tasa o le voy a cobrar una cuota por cada brinco que da. ¿Cuánto le voy a cobrar? Pues esa cuota va a ser mi tasa de descuento anual, que en este caso es un 10%. Entonces, esta ranita tiene que dar un brinco. Esta ranita le va a salir un poco más caro porque está en el periodo 2. Este periodo nos indica el número de saltos que tiene que dar. Tiene que llegar primero al 1, le cobramos un 10%, tiene que llegar al 0, le cobramos otro 10%. La más perjudicada siempre va a ser la rana del último periodo. Siempre va a ser la que tenga que dar más brincos. En este caso, la del periodo 3, tiene que llegar al periodo 2, luego al periodo 1 y luego al periodo 0, que es la meta. A esta le cobramos 3 veces un 10%. Entonces, ¿qué pasa? Pues esta rana, la del año 1, de tener 80,000 pesos, le quedaron 72,727. Estos datos que están acá abajo yo los redondeé. Probablemente cuando ustedes hagan el ejercicio les va a dar decimales, les va a variar un poquito, pero es porque yo lo redondeé. La rana del periodo 2, aquí dice, aquí está su línea azul, dio 2 brincos, tenía 120,000, le quedaron 99,174. Esta otra rana, la del periodo 3, aquí está su línea verde, dio 3 brincos, tenía 160,000, le quedaron solamente 120,210. ¿Por qué a la inversión no le hago nada?
porque esta ya está en el periodo actual. A esta ya no le tengo que hacer nada porque es lo que yo gasté ahorita o lo que el alumno va a gastar para poner su negocio de comida. Por lo tanto, se queda tal cual como está. A estas sí les apliqué una tasa de descuento porque la suma de estas es la que voy a comparar contra mi inversión. Entonces, cuando nosotros sustituimos en la fórmula, hacemos lo siguiente, o cómo llegué a este resultado. Es muy fácil, es esta parte de la fórmula. 80,000 pesos entre 1 más 0.10, porque 0.10 es mi tasa de descuento que está acá arriba, y elevado, este término lo vamos a elevar a la potencia 1. ¿Qué quiere decir ese 1? Quiere decir que estos 80,000 son del periodo 1 y son los brincos que tiene que dar la rana. En este caso aquí está 1. En el periodo 2, que son estos 120,000, la rana tiene que dar 2 brincos, por lo tanto le tengo que cobrar 2 veces el 10%. Eso hace aquí la potencia, cobrarle 2 veces ese 10%. Y en la última, que tiene un flujo efectivo de 160,000, la ranita dio 3 brincos, la que está acá, 160,000, y a esta la elevamos a la potencia 3. Ahora sí, esta parte de la fórmula, esto es esta primera parte de la fórmula que nos dice sumatoria hasta aquí antes del signo. ¿Qué hizo la fórmula? Cuando nosotros le aplicamos esto, llevamos todos nuestros flujos al año cero. Entonces, como ahora todos ya están en el mismo periodo, ahora sí los puedo comparar. Entonces, la suma de estos tres me da un total de 292,111 pesos. Ahora sí los puedo restar contra la inversión, que son 200,000, y esa inversión ya está en el año cero. Por lo tanto, me dice que mi valor presente neto es igual a 92,111 pesos. Hasta ahí ya supe, ya conocí la fórmula, ya supe cómo se sustituye, ya me explicaron las ranitas cómo se aplica ese descuento y también ahora voy a conocer qué significa el resultado. Bueno, cuando el valor presente neto es positivo, o sea, aquí, nos indica la utilidad monetaria que obtiene como premio un inversionista, después de haber descontado los flujos de caja a una determinada tasa y después de haber restado su inversión. ¿Qué quiere decir? Esta tasa nos dice que es una tasa que le vamos a exigir al proyecto. En los ejercicios que hemos visto hasta el momento, que fueron los de WAC, se acuerdan que el resultado de WAC es una tasa. Entonces, esa tasa es esta tasa de descuento. ¿Qué quiere decir? Que a los ejercicios que sigan después de valor presente neto, vamos a empezar a hacer ejercicios en donde primero tengan que calcular su WAC, posterior tengan que calcular su valor presente neto y ya después otro indicador que se llama beneficio-costo, que es el tema que sigue. Pero acuérdense que dentro del WAC ya va contemplado un rendimiento esperado por los socios o una ganancia esperada de manera porcentual. Entonces, este inversionista, ¿qué ganó? Bueno, ganó un rendimiento dentro de este 10%. Aparte de eso, ganó o recuperó su inversión y le sobraron 92,000 pesos. Estos 92,000 pesos son un premio adicional que obtiene el inversionista. Ahora, ¿cómo sé si estos 92,000 pesos son buenos o no? Bueno, entonces hay un criterio de aceptación para saber si el proyecto es viable o no es viable. Nos dice si el valor presente neto es igual o mayor a 0, el proyecto es viable. Si el valor presente neto es menor a 0, el proyecto no es viable. Entonces, según este criterio, este resultado es mayor a 0, por lo tanto este proyecto es viable. ¿Por qué creen que si mi valor presente neto me da igual a 0,
tengo que seguir considerando el proyecto como viable? Pues porque cuando es igual o nos da un resultado en cero, quiere decir que el inversionista sí ganó su rendimiento o este 10%, ganó o recuperó su inversión. No le quedó premio adicional, pero recuperó o quedó tablas, recuperó lo que buscaba recuperar. Acuérdense que el valor presente neto es como un premio adicional, pero si te da igual a cero, pues ganaste tu rendimiento esperado, recuperaste tu inversión, sí ganaste algo. Si nos da negativo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que al momento de buscar ganar este rendimiento, que es por lo que estamos depreciando los flujos, y de restarle la inversión, aquí te da, imagínense que aquí nos hubiera dado menos 92,000, ¿qué le diríamos al compañero? No inviertas en ese negocio porque puedes ganar solamente tu 10%, pero no vas a recuperar la totalidad de la inversión, por lo tanto no inviertas en él. Cuando es negativo, no estás recuperando tu inversión después de haber descontado tus flujos, por lo tanto el proyecto no es viable. Entonces, hasta aquí lo que vamos a hacer como ejercicio para ustedes va a ser dos, dos datos, bueno, dos ejemplos en donde ustedes van a calcular su valor presente neto. Aquí va a ser primero para que ustedes hagan su sustitución, aprendan a sustituir en la fórmula y que me indiquen si el proyecto es viable o no.